estás? Yo soy el profesor Panchi y este es The Sherlock's Go. Hoy te voy a hablar de Adán y Eva. En realidad lo que queremos hacer es cuestionar estas ideas del mal y por ende lo que vamos a trabajar más bien es qué pasó desde el Génesis o bien desde el jardín del Edén y aquello que conocemos como la cuestión del pecado original. Bueno, como tú sabes, esto va incluso considerando algunas cuestiones literarias, y entonces hoy te voy a hablar, por ejemplo, de Saramago, de Mark Twain y de Eduardo Galeano, que de hecho son las historias, o más bien las versiones bíblicas que yo conozco más que de la Biblia. Si a ti lo que te interesa es conocer la palabra del Señor, tal vez lo que deberías hacer es ir a misa el domingo, pero no es mi caso. Así que, bueno, pues vamos a empezar a explicarte. Muchas de las cuestiones mitológicas son icónicas para explicarnos el presente o incluso situaciones personales. Por ejemplo, la cuestión de la manzana de la discordia. Ojo, en el jardín del Edén lo que tenemos es que gracias a que nosotros comimos de la manzana, fuimos expulsados del paraíso. Y hablo de nosotros en relación a que no podríamos juzgar si fue Adán o si fue Eva, etc. En el mito tradicional, en la cuestión bíblica tradicional, diríamos que Eva fue quien comió de la manzana prohibida, y por eso es que nosotros de alguna manera estamos determinados por el pecado original. Sin embargo, eso no nos tocaría a nosotros juzgarlo, o al menos no aquí. Bien, ¿por qué estamos acá? Mira, este de aquí es el Museo Gauguin, y este de acá, por ejemplo, es una araña que lleva por nombre Mamá, y me interesa eso de Mamá porque justamente tiene que ver con la concepción que tenemos con Eva como la primera madre de todos, aunque hemos hablado de otras madres, por ejemplo de Gea como madre tierra, de Rea como la otra mamá, como incluso Yocasta, ¿no?, que es la mamá de Edipo y por donde empezó el complejo de Edipo. Entonces, bueno, vamos a hablar de la cuestión primero de Adán y Eva y qué pasó con esta idea de la manzana. La manzana, digamos que es ese fruto que daba el árbol, digamos, del que estábamos negados a comer, y eso lo podríamos entender como el árbol del conocimiento. Cuando Eva sube, come del árbol, de alguna manera Adán se enoja y entonces somos expulsados del paraíso. En las versiones, por ejemplo, de Mark Twain hay un texto que se llama El diario de Adán y de Eva. Es un texto bellísimo que te recomiendo mucho. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que Adán lo que hace es empezar a escribir en su diario qué es lo que sucedía con esta persona nueva que entraba a su jardín. Es decir, él dice, esta persona es desconocida, no sé quién es, qué hace aquí, simplemente me estorba y de hecho hasta me incomoda que esté presente. Pero bueno, esto es como cuando tú tendrías tu departamento de soltero siendo hombre y de repente llega una nueva chica o un roomie y entonces está determinada a ser tu pareja y tú simplemente no sabes quién es ni qué sucede con ella. Entonces él lo está descifrando y por supuesto por eso ocupa su diario. Es buenísimo, te lo recomiendo. Eso, por ejemplo, está en la versión de lo que escribe Adán, pero después está la versión de lo que escribe Eva en este mismo texto de Mark Twain. Eva lo que dice es, yo no sé qué hice, pero este sujeto llamado Adán se enojó conmigo y entonces yo subí al árbol para bajar unos frutos y darle de comer porque pensé que eso lo haría sentir mejor. Está buenísimo porque entonces es como una historia un tanto de amor, aunque nunca dice yo lo amo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión acá? Por ejemplo, por un lado, Adán empieza a describir qué es lo que está pasando en el mundo, a su alrededor y todo esto, porque para él es todo sorpresa. Y por el otro lado, Eva también lo está haciendo, pero por ejemplo, cada quien va a describir la perspectiva de su mundo. Eva, por ejemplo, empieza a hablar de la luna y de lo bella que es, etcétera, para ella. Sin embargo, él no tiene ni idea. Él se queja porque dice, para ella, yo soy un él. Y dice que lo que le corresponde a Eva es un ella. Dice, Adán es un él y ella me dice que es una ella, pero que juntos somos un nosotros. Y de repente él ya empieza a hablar así de nosotros, ¿no? Es un texto bastante bueno. Incluso, por ejemplo, cuando nace Caín, lo que dice es, Adán, yo no sé qué es me parece que es un pez, no sé si es un canguro, y después dice, creo que es un oso, pero no tiene un cola, espero que sea igual de salvaje, etc. Y está interesante porque es efectivamente como en la inocencia de Adán y en la inocencia de Eva, ellos empiezan a describir al mundo, y de hecho, como Eva, lo que hace es empezar a nominalizarlo, es decir, a nombrar el mundo que conoce. Es sumamente rico y eso solamente lo podríamos ver desde la literatura, como en el texto de Mark Twain, El diario de Adán y de Eva. Ahora, la manzana de la discordia, otra vez. A Eva sube al árbol, baja la manzana para quedar bien con Adán y Adán simplemente se enfurece. El punto aquí sería el siguiente.
hay otro texto, por ejemplo, que ya tiene que ver con la cuestión mitológica, y entonces nosotros conocemos la manzana de la discordia. No sé si tú te acuerdas, por ejemplo, de Orlando Bloom, que en sus ratos libres la hace de Legolas en El Señor de los Anillos, o bien está relacionado con Paris en la película de Troya. Fíjate, Paris en realidad lo que pasó es que sufrió un castigo por haber elegido a Afrodita como la más bella entre 3 mujeres diferentes. De hecho, a él le van a poner una prueba. Dice, tú tienes que determinar quién es la mujer más bonita dentro de estas 3 mujeres. Me parece que estaba Hera, Afrodita y otra, que no recuerdo quién es. Pero lo importante aquí es que la manzana de la discordia es porque se la va a dar a aquella persona que sea la más bella. Y entonces Afrodita lo que le ofrece es que la persona más hermosa del mundo se va a enamorar de él. El amor de la persona más hermosa. Y entonces es justamente Helena de Troya. ¿Qué es lo que hace? Pues obviamente ella se enamora de Paris, Paris se la roba y entonces empieza la guerra de Troya que nosotros hemos visto con Brad Pitt, ¿no? Ahora, eso está interesante por la idea de la manzana de la discordia, que es una manzana diferente. ¿Qué es lo que nos diría, por ejemplo, Saramago? Saramago tiene un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo y tiene otro que se llama Caín, que es puntualmente del que vamos a hablar hoy, del de Caín. Caín, por ejemplo, nos narra la historia de cómo es que Adán y Eva fueron, digamos, puestos en el paraíso, en el Edén, y después cómo fueron expulsados. Bueno, fueron expulsados también por la cuestión de la manzana, por la cuestión de que una serpiente le dijo, etc. Pero lo interesante es lo siguiente, justamente cuando estábamos comiendo, dice, Adán baja, sube por los frutos, baja, le empieza a dar de comer a Adán, y entonces lo que va a pasar es que cuando está comiendo Adán, llega Dios, y entonces este amigo se espanta, y lo que hace es que se le atora la manzana justamente acá. Y por eso nosotros tenemos la manzana de Adán, que en realidad es la manzana que se nos atoró porque nos cachó Dios en el mero acto. Entonces somos expulsados. Uno podría decir, quizás ese es el primer crimen de la historia y no tanto el que va a seguir. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, lo que tienen que hacer es, pues más que nada, integrarse a la civilización. Pero, ojo, ¿no se supone que ellos eran los 2 primeros creados? Bueno, según la versión bíblica te dirán que habría muchos Adanes y muchas Evas, etc. Pero lo que te va a decir Saramago en Caín es que, mira, cuando son expulsados, Eva regresa al paraíso y ya había un querubín en la entrada, es decir, un ángel con una espada que tenía incluso flamas. Entonces, por ejemplo, ya que está aquí, ella lo que le dice, ¿sabes qué? Regálame unos frutos, déjame entrar por frutos para alimentar a Adán, porque pues al final fue mi culpa que lo corriéramos, etc. Él no se deja, por ejemplo, influenciar por eso, pero sí se deja influenciar por el encanto de Eva. Y esto Saramago, digamos que lo hace de una manera notable, porque lo que nos pone él son las pasiones del hombre y de la mujer. Entonces dice que Eva salió corriendo y salió con un seno descubierto y que esto fue lo que de alguna manera llamó la atención del querubín. De hecho, si tú lees el libro de Caín de Saramago, te vas a dar cuenta precisamente de por qué hace esta referencia. Entonces, él lo que hace es que, tentado por Eva, lo que va y le da son frutos, y además les da un consejo ya con Adán, que les dice, ustedes no son los únicos que han creado. De hecho, lo que ustedes tienen es que hacer una hoguera en su campo, sacar mucho humo para que otras personas puedan venir y buscarlos. A nadie le sobran 2 manos más de trabajo. Y entonces es así que, por ejemplo, Adán y Eva encuentran a otras personas y forman una civilización, o más bien se integran a una civilización. Lo que va a pasar acá es que de estos 2, Adán y Eva, van a ser Abel y Caín. Saramago notablemente lo que nos dice es, Abel y Caín se llevaron bien toda su vida, eran súper amigos, mientras que Adán, por ejemplo, mientras que Caín se dedicó a la agricultura, Abel se dedicó a la ganadería. ¿Y qué era lo que pasaba en este caso? Bueno, al paso de los años tuvieron que hacer tributos a Dios y entonces cada quien ofrecía lo que con sus manos había trabajado. Recordemos que por el pecado original, pues de alguna manera Eva está destinada a sufrir del parto todo el tiempo con dolores horribles, mientras que Adán está condenado solamente a poder comer aquello que haya generado con el fruto de sus manos o bien con el producto de su trabajo. Y entonces, bueno, pasan los años, Adán lo que hace es, bueno, tiene a Abel y a Caín. Caín se dedica, digamos, al campo y Abel se dedica a la ganadería. Cuando ambos ofrecen el producto de su trabajo, lo que va a suceder acá es que al subir el humo, porque lo quemaron, al subir el humo, el de Abel va a ser recibido bien y el de Adán, el de Caín, va a ser simplemente rechazado. Saramago nos dice que los hermanos
pensando que era una cuestión de las corrientes y del aire, lo que hacen es cambiarse de lugar. Cuando se cambian de lugar, lo que sucede es que otra vez el humo sale, ahora este sería el de Caín, que sube y otra vez es rechazado, mientras que el de Abel es aceptado. ¿Qué va a hacer Caín? Se enfurece y entonces lo que va a pasar es que ya lo habían hecho eso en varias ocasiones y nunca se aceptó el humo de Caín, y entonces Caín en una de esas va y mata a su hermano Abel con efectivamente la mandíbula que guardaba por ahí en el campo. Entonces, ojo, cuando mata a este amigo, llega Dios y lo que le recrimina es: tú acabas de matar a tu hermano, ¿qué es lo que acabas de hacer? Y entonces lo va a castigar, pero Caín, muy astuto, en la versión de Saramago, lo que le dice es: a ver, wow, aquí el problema no es que yo maté, es que tú lo permitiste. ¿Y cómo lo permitiste? Si tú no hubieras querido que yo lo matara, pues simplemente hubieras venido, porque eres omnipresente, y lo hubieras evitado, o hubiera simplemente desaparecido la mandíbula del carnero que yo había dejado por ahí. Y entonces le dice: si tú me haces algo a mí, ya no solamente habría un muerto, sino que habría 2 muertos y además tú serías el responsable. En la versión de Saramago, Dios se queda estupefacto y lo que dice es: ok, vamos a hacer lo siguiente, yo no te puedo matar, no te puedo castigar, así que lo que te haré es ponerte una marca que determine siempre que tú eres Caín. Y esta es la marca de Caín. Caín llevará una marca en el rostro que todo el mundo va a reconocer, y a veces esto ya es lo que tenemos como el indicio más bien, de lo que va a ser con muchos años después la cuestión del criminal nato. Es decir, si podemos reconocer a este criminal malo por naturaleza, que nace ya de hecho siendo malo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la historia de Adán y Eva, y que Eva haya ido y extraído el fruto que le estaba prohibido, y cuando hablamos de Caín y que Caín haya, por ejemplo, matado a su hermano, hablamos de actos, por así decirlo, que corrompen, que violentan, y entonces quizás tendríamos que decir: la naturaleza de la humanidad o de la especie humana es mala. En realidad no. ¿Qué es lo que nos va a decir un autor como Safransky? Safransky lo que nos dice es: ellos en realidad no es que estuvieran actuando mal o bien, simplemente eran libres de decisión. ¿Por qué? Es muy interesante. Dice: cuando nosotros nos ponen el pecado, lo que nos dan es la posibilidad de acción. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, si yo te digo: no mires este edificio de aquí, te digo: mira, no veas este edificio, el que estoy señalando, no lo veas. En realidad, en esa prohibición, lo que está implícito es una invitación a que lo hagas. Y Safransky dice: eso es lo mismo que pasó con ellos. Los pusieron a prueba, pero no son seres perfectos y por supuesto que iban a caer. Y entonces así fue como se supone que cayó tanto Adán como después, con el paso del tiempo, Caín. Al final también es una decisión. Hay que entender lo siguiente: el ser humano, la especie humana, no está determinada, no está fijada, y entonces todo el tiempo tiene nuevas posibilidades de hacer lo que quiera. Así que, por ejemplo, en la otra versión que tenemos de Eduardo Galeano, cuando habla de Adán y Eva, lo que dice es: Eva comió del fruto y Adán sabía que ella sería expulsada al infierno. Lo que Adán decidió fue, al estar enamorado, decir: yo también quiero comer del fruto para poder irme contigo, y entonces la historia se vuelve mucho más romántica. Y pues bueno, es una cuestión de decisión voluntaria, pero bueno, ¿qué tanto puede decidir uno cuando está enamorado? Total, aquí tendríamos, por ejemplo, ya varios elementos. La cuestión de cómo podemos interrogar los asuntos míticos para darnos explicaciones sobre el presente, como la manzana de la discordia, como el pecado original, como la muerte de Abel a manos de Caín, y además lo de la seña particular, que sería la marca de Caín por excelencia, y esto nos indica que aquí lo que se juega es la anormalidad. Ahora, esto, bueno, es interesante porque a lo largo del tiempo se va a seguir como que creyendo que podemos encontrar un estereotipo de la maldad, y lo que encontramos es que no es del todo cierto. Lo que nos va a decir también Safransky es que, por ejemplo, el diablo va a ser una creación más bien como del siglo XIII. Y ojo, porque Saramago también tiene un texto que se llama El Evangelio según Jesucristo, donde en un apartado nos va a poner en una barca a Jesús, a Dios y al diablo. El Dios y el diablo ya hablaron previamente, y entonces cuando llega Jesús, lo que pregunta es: ¿y esto qué? ¿O a qué se debe? Y dice: mira, Dios le dice: para que yo exista, lo que tiene que existir es el diablo. Así que, si el diablo no existe, Dios desaparece. ¿Cuál es la postura acá? Lo que le dice Jesús es: bueno, y si se supone que este ente es el malo, si creemos en ti, Dios, ¿vamos a dejar de ver matanzas y la salvajidad del hombre? Y dice: no.
En realidad no va a pasar así, pero bueno, el diablo lo que va a aceptar es que para que yo exista, él va a aceptar toda la culpa y así que va a cargar consigo el mal. Desde aquí ya vemos que es una cuestión de contradicción de los discursos y simplemente una representación quizás hasta aleatoria o más bien tal vez de un tirano. Pero bueno, eso con el paso del tiempo se va a ver que se sigue estableciendo, que se sigue manteniendo y entonces los discursos sobre la maldad pues más bien quedan demasiado endebles. ¿Qué es malo y qué no es malo? ¿Qué es malo por naturaleza y qué no es malo por naturaleza? Pues en realidad no hay tal naturaleza. Lo que somos más bien es entes libres que no estamos fijados y que todo el tiempo tenemos decisión sobre los actos que queremos y que no queremos hacer. Sin embargo, este árbol era del conocimiento y en otros videos te he explicado que Prometeo, por ejemplo, fue castigado por darle el fuego o el conocimiento a los hombres y entonces Zeus lo castigó. ¿Cuál es el punto acá? Lo que diría Melanie Klein mucho tiempo después, de hecho más recientemente. Dice, todo aquel que come del fruto del conocimiento está de alguna manera determinado a ser expulsado de algún paraíso. Y entonces, bueno, lo que se está jugando aquí realmente es la conciencia. ¿Por qué? Porque a la libertad y al ejercicio de la libertad, no de manera perfecta, se llega con la conciencia y con el conocimiento. Esto es interesante, ¿no? Pues bueno, si esto te ha gustado y quieres seguir al pendiente, pues nos faltan muchos discursos de la maldad que cuestionar y además muchas aristas que valorar. Estamos en Bilbao, en el Museo Guggenheim. Y entonces, bueno, es una hermosura. Otra vez te presento el Monumento de la Araña, que seguramente lo verías más cerca si tú lo buscas en Google y te enteras de qué es lo que sucede acá. Y pues con esto cerraría el capítulo de hoy. Yo soy el profesor Antonio Panchi, esto es The Sherlock's Go y bueno, seguimos en contacto. Chao, bye.